centros de trabajo alternativos, automatización del trabajo, compromiso de las empresas, hablamos un poquito ahí de las mejores empresas para trabajar a nivel Guatemala, y un desarrollo de un trabajo sustentable, ¿verdad? Que son varios elementos que se deben considerar al momento de diseñar los puestos. Ahora vamos a entrar a lo que es la estructura del puesto. ¿Qué compone directamente un puesto? Cuando nosotros estamos diseñando un puesto, hay varios elementos que debemos considerar. Cuando diseñen ustedes, no sé si ya finalizaron esa parte del manual de puestos de, perdón, normas y procedimientos en el trabajo, ¿sí? Estas son las preguntas que debe responder ese diseño de puestos, ¿verdad? Debe responder quién, a la pregunta quién, ¿verdad? ¿Cuáles son las características físicas y mentales de la mano de obra? ¿Qué elementos, de acuerdo al manual de normas y procedimientos, ustedes consideran que responde a esta pregunta? Dice, características físicas y mentales de la mano de obra. O si no les correspondió a ustedes esa parte, porque obviamente por la magnitud del trabajo se lo dividieron, ¿verdad? Entonces, algunos tal vez desarrollaron la parte del manual y otros no. Pero cuando ustedes han visto, por ejemplo, una requisición de personal, o ustedes dentro de sus trabajos se dan cuenta que requieren personal para cierta área, ¿verdad? Para cierto puesto, dice características físicas y mentales de la mano de obra. ¿A qué les suena esto? ¿Dónde ustedes encuentran esta información? ¿Dónde le dicen ustedes, necesitamos a una persona de sexo femenino, de 30 a 40 años, necesitamos que tenga, por ejemplo, capacidad? Hay algo que mencionan todas las ofertas de trabajo. Dice que esté acostumbrado en el descriptor de puestos, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar esa información, ¿verdad? Y necesitamos, por ejemplo, cuando ustedes ven una oferta laboral, les ponen algunas condiciones, ¿verdad? Que ustedes deben cumplir, ¿verdad? No solo a nivel educación, ¿verdad? Sino otras características, dependiendo de qué, para qué estén aplicando ustedes. Hoy, bueno, mejor no les voy a comentar eso, pero esa parte de qué ustedes deben cumplir, ¿verdad? Para tener esa parte, qué competencias ustedes tienen que haber desarrollado. Hay algo que le ponen a todos los requerimientos del puesto, dice acostumbrado a trabajar bajo qué, Bajo presión. bajo presión, ¿verdad? Y dice, ay, no, pero yo lo que hago cuando estoy bajo presión es llorar, ¿verdad? Porque no estoy acostumbrado a trabajar bajo presión. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto últimamente todas las personas que se dedican a esto que tienen que ver con relación a los recursos humanos, ¿verdad? Hacen muchos, y ahora como están de moda los memes, ¿verdad? De realmente colocar ahí situaciones que a veces uno dice de verdad, o sea, ¿de dónde se sacan esos requisitos? Porque, por ejemplo, una persona que tenga 5 años de experiencia en un puesto como gerente en tal área, pero quieren que sea una persona joven, que quieren que sea una persona recién graduada, entonces, ¿cómo ustedes van a alcanzar o van a cumplir las personas con esos requisitos si realmente pues, hay situaciones que no encajan, ¿verdad? Entonces ustedes, como los académicos, como las personas que van a estructurar esos puestos, deben ser muy objetivos y realistas al momento de determinar esta parte. Características físicas y mentales de las personas que van a ocupar esos puestos, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala, a veces hay algunos lugares donde piden una altura promedio. En Guatemala sabemos que tenemos una altura muy baja, ¿verdad? El promedio es muy bajo comparado con otros países que tienen que ver con temas inclusive de desnutrición, ¿verdad? Los niños no se, ¿verdad? No se desarrolla, ¿verdad? Como debería por esos problemas de desnutrición. Entonces, a veces inclusive esos parámetros que colocan de características físicas, pues no se acoplan a lo que es Guatemala. Y tenemos que adaptar todo lo que nosotros sabemos o necesitamos para el puesto también a la condición del país, de la sociedad donde nosotros nos desempeñamos. Entonces debemos ser muy realistas con relación a esto. Actualmente también, hace unos días vi una publicación que decía, se busca perito contador, recién graduado, tarará, tarará, se hará prueba de contabilidad. O sea,
cuando ustedes ingresaron a la universidad, para ingresar a la universidad se realizaron varias pruebas, ¿verdad? Una de conocimientos. Bueno, la primera que uno se hace es para, no me recuerdo cómo se llama esa prueba, pero es para determinar, bueno, cuáles son los intereses de uno o para qué es apto, ¿verdad? Sí, pues arquitectura, ingeniería, administración, ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias de la educación, X, ¿verdad? ¿Para qué es apto uno? Luego van a las pruebas de conocimientos básicos, ¿verdad? Donde ya se evalúan matemática, química, biología, X, Y, Z. Y las pruebas específicas ya son, ¿verdad? Relacionadas a la carrera que ustedes van a elegir. Pero aquí en esta, me llamó la atención, ¿verdad? Que iban a hacer de una vez en la publicidad o en la promoción que estaban haciendo, de una vez decían, vamos a hacer prueba de contabilidad. Y eso se los digo porque hace poco me topé con una persona que decía, mira, yo soy contador, pero no me da vergüenza decir que no puedo usar Excel. Entonces, ahora de verdad las competencias que se solicitan eh, son muy diferentes a lo que le pedían a nuestros papás, por ejemplo, para darles empleo. Yo recuerdo que mi papá tuvo la oportunidad de estudiar hasta sexto primario, pero tenía tantas oportunidades, porque en ese entonces muchas personas no estudiaban, pero ahora es lo común. ¿Qué ustedes ven cuando están revisando, por ejemplo, el periódico, alguna oportunidad de trabajo? Y en todos, ahora estudiante universitario, estudiante universitario, estudiante universitario. Entonces, realmente todo eso ha cambiado muchísimo, ¿sí? Y a veces, para ir a hacer un trabajo de limpieza, le piden a la persona un nivel de diversificado, por ejemplo, cuando antes no era así. Entonces, todo ha ido variando. Y ahora, ¿qué es lo que dicen? Bueno, si yo quiero escalar dentro de la empresa donde me encuentro, tengo que seguir estudiando. Ya no es suficiente una licenciatura. Ya tengo que tener una maestría. Y no una maestría cerrada, sino una maestría completa, ¿verdad? Graduado a nivel maestría. Y seguir estudiando, ¿verdad? El doctorado, o no sé qué más posgrados puedan ustedes acceder. Pero eso ha ido cambiando muchísimo, ¿verdad? Y nosotros debemos acoplarnos realmente. ¿Qué capacidades y qué aptitudes son necesarias para que realmente la persona cumpla con su puesto? Generalmente esto debería ir de la mano. En países como Costa Rica, por ejemplo, ustedes una vez egresan aquí me va a salir un poquito, pero una vez ustedes egresan como profesionales de la universidad, no pueden ganar menos de $1,000. Pero, por ejemplo, yo trabajé en una empresa y me decían, mira, han venido a personas profesionales a pedir tu puesto por 4,000 quetzales. Y me quedé así como que realmente, o sea, bueno, déjenlo, ¿verdad? Si la persona va a hacer el trabajo por 4,000 quetzales, adelante. Porque realmente estamos en una situación a nivel país bien complicada, ¿sí? Y a veces pedimos demasiado para cumplir los puestos y no le damos la oportunidad a las personas que realmente puedan tener la aptitud, ¿sí? Pero no tienen aún experiencia. ¿Cómo van a ir generando esa experiencia? A veces de verdad cuesta muchísimo esta parte y nos llenamos tal vez de gente que tenga, por ejemplo, mucha parte académica, pero poca experiencia o pocas aptitudes, ¿verdad? Y eso pues es importante que nosotros lo vayamos equilibrando. Por eso acá habla de características físicas, mentales, de que nosotros requerimos que esta persona cumpla, ¿verdad? Para poder contratarla, para que forme parte de esa empresa. Y aquí también me refiero, por ejemplo, cuando ustedes, no sé, han desarrollado algún proyecto en la universidad y se habla de emprendimiento, por ejemplo. ¿Qué tipo de personas ustedes quisieran contratar para ustedes, verdad? En primer lugar, una persona que tenga principios y valores. Eso es más importante que cualquier cosa, chicos. Si no, veamos cómo estamos actualmente a nivel autoridades. Vemos un montón de profesionales, un montón, porque ahora hay muchas universidades a nivel Guatemala y es más accesible, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando están ejerciendo? Vemos, yo no sé, o sea, miren a nivel, por ejemplo, Estado, ¿verdad? Estamos con un montón de personas metidas en temas de corrupción. Esas personas no tienen principios, esas personas no tienen valores, esas personas no aman, en primer lugar, a ellos mismos, a sus familias, a la entidad donde trabajan, a su país, ¿verdad? Entonces son un montón de situaciones. Pero ustedes, ¿qué van a valorar en su capital humano? Entonces eso es importante que lo tomen en cuenta también, porque a veces preferimos una persona que tenga un currículum así súper mega extenso, ¿verdad?
pero realmente tal vez no va a cumplir con esa parte de principios y valores. Entonces debemos equilibrar muy bien lo que nosotros estamos colocando en esa parte de qué características físicas debe cumplir una persona para un puesto. También dice que la labor para desempeñar. Luego les voy a mostrar un ejemplo de un manual para ver si ustedes más o menos lo trabajaron de esa forma. Pero generalmente todo esto que les voy a hablar va en el descriptor, ¿verdad? De puesto. ¿Quién? Ahí vamos a colocar nosotros los requisitos que debe cumplir esta persona. ¿Qué? Las labores para desempeñar, las funciones, ¿verdad? Que esta persona va a desarrollar por periodo, ¿verdad? Si va a desarrollar algo a nivel anual, semestral, trimestral, mensual, diario, semanal, ¿verdad? Cómo esta persona todo lo que tiene asignado, ¿verdad? Para poder, en base a esto, en base a las labores, ¿verdad? Que nosotros coloquemos acá, debe ir la medición del desempeño. Entonces, todo lo que nosotros coloquemos por acá debería ser medible para yo saber si la persona está cumpliendo o no con los requerimientos que tiene, ¿verdad? Con las tareas que tiene encomendadas. ¿Dónde? Dice, ubicación geográfica de la organización o ubicación de las áreas de trabajo. También aquí no solo se refiere a la parte física, sino a la parte de relaciones, ¿verdad? Dónde va a estar la persona ubicada, ¿verdad? Su lugar de trabajo y con qué áreas o con qué departamentos se va a relacionar. Entonces, ¿cuál va a ser la posición de esta persona dentro de la empresa como tal? Cuando dice hora del día, momento en que ocurre en el flujo del trabajo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros dejemos claro, ¿verdad? En los procedimientos, aquí esta parte ya se sale un poquito, va del lado del flujograma, ¿verdad? Donde nosotros colocamos los procesos. Generalmente yo creo que está en el manual les pedía como mínimo 3 procesos, no sé si eran 3 o más. 3 creo que les pedía, ¿verdad? Pero bueno, generalmente, obviamente, las empresas no están compuestas por 3 procesos, sino esto es solo una muestra, ¿verdad?, de lo que ustedes piensan realizar. Pero lo importante es que en estos manuales nosotros dejemos claro y de forma amplia y detallada qué es lo que nosotros queremos que la persona haga y en qué momento y cuánto tiempo debería tardarse esta persona para cumplir con una tarea, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros le encomendamos, no sé, realizar un reporte mensual de las ventas, por ejemplo, pero no le decimos en qué momento debe entregarlo. Si, por ejemplo, 5 días después de finalizado el mes anterior, si 2 días, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros dejemos claro todo lo que queremos que la persona realice para que no haya ningún problema. Esto se los comentaba previamente cuando hablamos del proceso de inducción. A veces en el proceso de inducción, no sé si a ustedes les ha pasado cuando han llegado a un puesto nuevo, pero algunas empresas no tienen un programa de inducción ni un programa de capacitación. Entonces lo que hacen es que nos asignan a un compañero y nos dicen, bueno, enseñale cómo se hacen las cosas acá. Pero a esta persona se le escapan 1000 cosas, ¿verdad? O tal vez inclusive la persona no sabía, ¿verdad?, cómo realizar las cosas. Y no es, ¿verdad?, lo idóneo estar trasladándose información solo verbal y que no haya un lineamiento escrito bajo el cual yo me pueda regir, ¿verdad? Podría ser algo como un acompañamiento, pero yo tengo que tener las bases. Entonces, si yo no le dije a la persona y si yo no le trasladé nada escrito, ¿verdad?, para informarle a esa persona cómo debía hacer las cosas, entonces creo que más adelante, ¿cómo voy a medir yo el desempeño de esa persona si yo mismo no le di las herramientas y los recursos necesarios para poder desempeñarse de una forma adecuada? Todo va de la mano, ¿verdad, chicos? Si nosotros queremos resultados en nuestro capital humano, debemos proveerle los recursos necesarios. También dice por qué, cuál es la lógica organizacional del puesto, cuáles son los objetivos del puesto y la motivación del trabajador. Esto no va tan implícito, obviamente, en el manual, pero sí debe estar clara, ¿verdad?, la forma de los objetivos de este puesto. Cómo este puesto va a aportar a los resultados generales de la organización, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo soy un vendedor y me ponen una meta, por ejemplo, anual, ¿cómo los resultados que yo logre van a impactar? Bueno, pues van a impactar probablemente en el incremento del porcentaje de utilidades que la empresa espera, ¿sí? Entonces, cómo mi puesto, cómo mi desempeño va a impactar dentro de los resultados de la empresa? Entonces, todo lo que les estoy diciendo, ¿verdad?, debe ir muy claro en esta parte, debe ir muy específico. Luego dice cómo va a ser el método de desempeño, ¿verdad? Y también un poco de motivación. Como les digo, esta parte como no va tan literal,
pero sí tendrían que ustedes establecer, por lo menos acá, ¿se recuerdan que hablamos de la pirámide de Maslow? ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades? Ahí voy a ver si lo encuentro para mostrarles ahorita. Y cómo yo, como el patrón, ¿verdad? Voy a tener ese involucramiento dentro del cumplimiento de las necesidades de los trabajadores. La primera, la básica, es la parte del salario. ¿Por qué? La parte del salario, yo voy a cumplir y voy a ayudar a que el colaborador cumpla con qué? Con sus necesidades básicas, fisiológicas, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades básicas? ¿Ya no se recuerdan? ¿No? Bueno, les voy a mostrar luego la pirámide para que vean cómo ustedes van a tener que encajar con lo que pueden brindar desde su perspectiva como empresarios a los colaboradores. Porque en determinado momento uno trabaja ¿por qué? Porque tiene necesidad también, ¿verdad? Esa es la primera parte. Si no, comer, dormir, descansar, ¿verdad? ¿Cómo yo como colaborador, como patrono voy a cumplir esas necesidades a través de un cumplimiento de un salario, ¿verdad? Eso es lo principal. Si yo sé que no estoy cumpliendo con mi parte como patrono de esa, de que el colaborador cumpla, ¿verdad? Con sus necesidades básicas, ¿cómo yo le voy a exigir? ¿Sí? Entonces nosotros, como les digo, como empresarios debemos asegurarnos de brindar los recursos. Y si el empleado tiene todos los recursos, todas las herramientas, toda la capacitación e información que necesita, allí nosotros sí ya podemos evaluar, ¿verdad? Y decir, bueno, esta persona no está cumpliendo, tiene todo lo que necesita, pero no está cumpliendo. Porque si no tiene todo lo que necesita, entonces el problema probablemente no es él. Entonces yo primero proveo a la persona de todos los recursos y herramientas necesarias y luego evalúo, porque eso pasa a veces. Las personas solo quieren resultados, resultados y, por ejemplo, cuando salíamos de la facultad, como en un edificio estaban los auditores y en otro estábamos los administradores. Ah, de este lado están saliendo los explotadores, nos decían a nosotros los administradores, ¿verdad? Pero realmente no es eso. Es que nosotros debemos, y de verdad eso me cae mal que nos digan así, porque realmente lo que nosotros tratamos de hacer es hacer más eficiente todo lo que tiene que ver con relación a los procesos, al desempeño de una organización. Pero ¿qué pasa? Nosotros debemos hacerlo también con esta parte, no explotar, no decir, ah, mira vos, tenés que quedar terminando el trabajo porque no lo hiciste, pero tal vez la máquina de la persona se arruinó, yo no vi un técnico o no tenía un técnico que la reparara, y cómo voy entonces yo a decirle a la persona, mira, vos tenés que hacer horas extras porque no terminaste el trabajo, ajá, pero ¿por qué no lo terminó? Entonces debemos irnos también a la raíz de esos problemas, ¿verdad? Y nosotros determinar, esta persona tenía las condiciones para poder desarrollar un buen trabajo, porque si no, ¿qué va a pasar? Yo voy a venir, voy a evaluar a esa persona y como no está cumpliendo, la despido. Entonces inicia otra vez mi proceso. Selección, contratación y tarará, capacitación, inducción, X, Y, lo que necesito. Pero otra vez la persona no está cumpliendo. ¿Pero por qué es, verdad? Entonces debo analizar si realmente la empresa está brindando todo lo necesario para que estas personas puedan realizar un buen trabajo. Eso con relación al tema de la estructura del puesto. Hay unas consideraciones conductuales, dice, para el diseño del puesto. Esto va a depender de lo que yo quiero como empresa. Hay dos perspectivas que yo puedo tomar. Hay una parte de la especialización y otra parte del enriquecimiento del puesto. Aquí les voy a hablar sobre la especialización. Les coloqué aquí un diagramita, ¿verdad? Donde están las ventajas y desventajas de la especialización. Dice que la especialización es un arma de doble filo cuando se diseñan los puestos. A veces, por ejemplo, cuando ustedes están diseñando algún puesto, lo que quieren es que una persona se encargue de una sola actividad. ¿Por qué consideran ustedes que una persona desempeñe una sola actividad va a ser beneficioso para la empresa? Tal vez porque puede concentrar las fuerzas en esa actividad y lo tiene que hacer bien. ¿Perdón, Brandon? Perdón, tal vez porque se pueden concentrar las fuerzas de esa persona en el oficio y lo puede hacer bien.
Así es, correcto, ¿verdad? O sea, la persona cuando ustedes, dicen que hay un dicho que dice la práctica hace al maestro. Si ustedes están 8 horas haciendo una misma actividad todos los días, ¿qué va a pasar? Se van a volver muy buenos haciendo. Entonces ustedes tal vez ahorita, y esto va un poquito a lo que somos como estudiantes, ¿verdad? Porque a veces, ay no, a mí no me gusta operaciones, no me gusta. A mí no me gusta financiera, eso es un poquito más común. O no le entiendo a financiera. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Porque no le hemos dedicado el suficiente tiempo, tal vez. Y como no nos gusta, decimos nosotros, no, no me entra por ningún lado. No puedo, yo, financiera no me gusta, no me gusta, no me gusta. O estadística, ¿verdad? Pero hay algunas personas, ¿verdad? Y la mayoría, cuando están obviamente en determinada posición durante mucho tiempo, van a ser muy buenos haciendo su trabajo. Inclusive pueden encontrar mejores formas de desarrollar el proceso. ¿Por qué? Porque son las personas que conocen, ¿sí? Por eso cuando ustedes ya estén en una posición importante y vean que hay un problema en el proceso, váyanse con la persona, vayan a observar cómo se desarrolla el proceso, ¿verdad? A veces esas personas tienen mejores ideas para solucionar algún problema que uno mismo. ¿Por qué? Porque uno mismo no está viendo el proceso todo el día, pero esas personas están ahí viviendo con eso todo el día y ellos tienen mejores formas de hacer las cosas, pero como ya hay un lineamiento, ya hay un proceso establecido, pues ellos no lo pueden hacer diferente. Pero esas personas son las que más saben. Pero vamos a ver aquí qué dice con relación a esto. Dice, por un lado, la especialización permite producir a gran velocidad y a bajo costo, desde el punto de vista materialista, lo que decía Brandon, ¿verdad? Obviamente vamos a hacer mejores. Dice mejora en gran medida el nivel de vida, porque nosotros cuando somos buenos en lo que hacemos, cuando ya nos sentimos muy efectivos, productivos en lo que hacemos, estamos mejor, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las ventajas, pero en la primera instancia lo que pasa cuando nos volvemos buenos en algo, nosotros estamos satisfechos, estamos orgullosos de nosotros mismos, ¿verdad? Por otro lado, que la especialización extrema, como la que vemos en las industrias de producción masiva, muchas veces tiene efectos negativos en los trabajadores, efectos que a su vez se trasladan a la gerencia. En esencia dice que el problema radica en determinar el grado de especialización que se puede calificar de suficiente. Ya sabemos que no todo en exceso es malo, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuáles son algunas ventajas de la especialización? Para la gerencia, capacitación rápida de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué es la capacitación rápida? ¿Por qué, chicos? Sí, supongo que como ya es un integrante del equipo, tendría que empezar a darnos, a producir, pues, si lo vemos de esa manera, tendría que hacerlo rápido para poderle sacar provecho y no estarle pagando en vano. Ay, no, Ana. Por ti nos dicen explotadores, creo yo. Encontramos la raíz, Licenciada, licenciada. yo creo que su pregunta sería, bueno, en respuesta a su pregunta sería de que pues como es especializado, obviamente, Uh-huh. las funciones son menores o muchas veces solo es, ¿qué le digo?, una actividad y pues, mm, pues prácticamente si se tiene los manuales, las herramientas ya a la mano, pues no llevaría mucho tiempo de aprender, la verdad. Porque como le digo, Excelente. son muchas, no se Ahí, sobrecarga al colaborador. excelente, Yelvin. Ahí vamos por ese rumbo. Esa parte va a ser muy rápida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la persona nosotros estamos contratando un operario para cierta máquina, pues va a ser muy fácil enseñarle solo eso a la persona. No le tenemos que enseñar todo el proceso, ¿verdad? Entonces solo va a ser una pequeña parte del proceso. La persona tiene que enfocarse en eso. Obviamente tal vez les vamos a mostrar rápidamente cómo es el proceso en total, pero él tiene que estar capacitado y en óptimas condiciones para poder desarrollar únicamente una parte específica del proceso, ¿verdad? Entonces, por eso la capacitación es rápida. Dice que también hay facilidad para reclutar a nuevos empleados. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es fácil?
Ana. Bien, Ana, ¿por qué? Vamos a escuchar a la parte explotadora a ver por qué es así secretario. Ya no quiere Ana. Bueno, ¿por qué es fácil reclutar a nuevos empleados? Nosotros definitivamente, como tenemos a una persona que va a tener que cumplir ciertos requisitos específicos, ¿verdad? A veces esto puede ser mentira o puede ser verdad. A veces, porque si necesitamos condiciones específicas para un puesto, pues tal vez no vamos a encontrar mucho personal, ¿verdad? Hay personal muy especializado que necesita preparación inclusive en el extranjero para poder venir y desempeñar alguna máquina, ¿verdad? Porque tal vez en Guatemala no se tienen todos los recursos necesarios para poder capacitar a las personas, ¿verdad? Algunas personas en algunas empresas mandan a su personal a capacitarse al extranjero y luego ya vuelven para poder desempeñar, ¿verdad? Esto puede ser verdad o puede no ser verdad. Pero en la parte de que podría ser verdad, bueno, si nosotros requerimos, por ejemplo, no sé si se recuerdan ustedes, tal vez estaban muy pequeños, pero en la era donde Guatemala fue como el auge de las maquilas, ¿qué pedían para una persona fuera a no pedían ningún tipo de preparación, ningún tipo de conocimiento, ¿verdad? Tal vez solo creo que pedían tercero básico, si no estoy mal, o pedían diversificado, no recuerdo la verdad hasta qué nivel académico solicitaban, pero ninguna experiencia, ¿verdad? Porque ellos, como iban a hacer solo una tarea, ellos se encargaban de capacitarlo y ya prepararlos para que estuvieran listos para la producción. Esa parte podría pues ser la parte fácil para reclutar. Dice, producción elevada en razón de un trabajo repetitivo y sencillo. Creo que esta es la clave de toda la especialización. Es un trabajo sencillo y repetitivo. Una persona va a estar haciendo lo mismo durante mínimo 8 horas o 7 horas, dependiendo qué tipo de turno tenga la persona, ¿verdad? Salarios bajos. Esa es la desventaja, ¿verdad? En razón de la facilidad de sustituir a los trabajadores. Aquí como las personas pues no están tan digamos, no se ha solicitado tanto requisito para poder contratarlas, entonces podemos sustituirlo de una forma más sencilla o más rápida. Y esta parte también es primordial cuando nosotros estamos hablando de la especialización. Control estrecho del flujo y cargas de trabajo. Creo que es muy fácil evidenciar en este punto qué carga de trabajo tiene una persona, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando estuvimos trabajando en la parte de la capacidad? Bueno, una persona, por ejemplo, ahorita que vimos la línea de ensamble, teníamos a 5 personas de acuerdo y a una persona en cada una de las estaciones. Entonces, una persona realizaba, por ejemplo, atornillar, no sé qué decía lo de la camioneta. Bueno, entonces, fíjense que no están saliendo las 500 unidades que necesitamos al día. Entonces, esta persona no está atornillando 500, ¿ya? Aquí se está trazando el proceso, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Entonces, podemos establecer dónde está el problema, identificar cuáles son los inconvenientes que se están presentando y también buscar una solución. Es más sencillo y se recuerdan que no hay una buena planificación y un estricto control. Entonces, de nada nos sirve que hayamos planificado nosotros la capacidad si no podemos establecer ese control. Y acá en la especialización es uno de los elementos que nosotros podemos implementar. Para los trabajadores, dice, poca o ninguna preparación requerida para conseguir empleo. ¿Verdad? Generalmente, como les decía, no piden muchos requisitos porque es un trabajo, ¿verdad? Que van a estar desarrollando todo el tiempo y va a ser muy fácil que las personas aprendan. Como dice el número 2, facilidad para aprender la labor, ¿verdad? No va a haber tal vez tanto problema, ¿verdad? Para que nosotros podamos desarrollar este proceso. ¿Cuáles son las desventajas de la especialización? Para la gerencia, dice, dificultad para controlar la calidad porque nadie es responsable del producto completo. Eso suele ser un problema, pero nosotros podemos implementar supervisiones en cada, pueden ser intermedios en el proceso para verificar, ¿verdad? Que un producto va con buena calidad, ¿verdad? Y que asegurarnos en cada paso de que sí esté bien. Eso se puede solucionar, ¿verdad? Nosotros podemos implementar algunas medidas de control de calidad intermedias y que pues esto nos ayude a nosotros a asegurar que un lote de producción va a ir con el mínimo porcentaje de error o de productos que no cumplen con los estándares que se han establecido. Otro dice la insatisfacción de los trabajadores que conlleva a los costos ocultos que se derivan de la rotación, ausentismo, retardos, quejas laborales e interrupción intencional del proceso de producción. Aquí generalmente, obviamente también se dan muchos problemas con relación a ese tema, ¿verdad? Del ausentismo en este nivel,
En este nivel nosotros podemos observar un poquito más eso que ya en unos puestos de oficina. Imagínense ustedes estar 8 horas en un lugar haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces a veces eso suele ocasionar problemas dentro de la salud de las personas también. Y depende de las condiciones bajo las cuales se estén desarrollando también. Entonces, por eso, todo lo que nosotros observemos en el puesto debe ser, obviamente, evaluado para el diseño como tal. ¿Qué necesito yo en las personas? Luego dice menor probabilidad de mejorar el proceso debido a la perspectiva limitada de los trabajadores. Yo acá, como les digo, difiero un poco con relación a esto, porque al contrario, ¿verdad? Las personas que están ahí haciendo todo el día lo mismo, ¿verdad? Pueden tener ideas geniales para poder resolver algún problema que se esté presentando. Entonces es importante que estemos en constante comunicación con las personas que están en estas áreas. Luego dice la flexibilidad limitada para cambiar el proceso de producción a efecto de elaborar productos nuevos o mejorados. Aquí generalmente, bueno, va a haber diferentes líneas de producción, ¿verdad? Como no necesariamente solo vamos a tener una línea o un producto, pues se puede crear otra línea y generar empleos para puestos similares, obviamente, pero que van a estar haciendo actividades un tanto diferentes, ya enfocadas en el nuevo producto, ¿verdad? Que nosotros querramos desarrollar. Pero pues esto puede solucionarse también. Desventajas para los trabajadores. Aburrimiento, dice, que se deriva de la naturaleza repetitiva del trabajo. Esto suele ser uno, creo que, de los elementos más perjudiciales en cuanto a la especialización, porque las personas obviamente no van a querer estar toda su vida haciendo un mismo trabajo. Porque a veces, pues obviamente, lo que uno quiere como colaborador es ir creciendo y escalando los puestos en una organización. Estas personas, pues a veces, debido a los requisitos que les han solicitado al inicio, que no tienen mucha preparación académica ni experiencia, no tienen tampoco la oportunidad de seguir estudiando por los horarios que se manejan. Entonces, eso no les permite crecer. Y muchos, pues obviamente, quedan encerrados aquí en este tipo de trabajos que no les dan oportunidad. Inclusive, cuando uno ya está en un horario de oficina, no sé si les ha pasado, que les dicen, mire, aquí el horario es de 8 a 6. Y uno así como que, bueno, pero yo estudio en la universidad. Sí, pero no importa, ¿verdad? Entonces, no hay ni siquiera esa oportunidad de decirle a las personas, bueno, sí, está bien, le voy a dar un permiso. Venga, entra a las 7, ¿verdad? Algunos hacen eso. Entra a las 7, va y se va a las 5 para que pueda llegar a la universidad. O otros son pues, más buena onda, más accesibles y bueno, está bien, ¿verdad? Salga a las 5 durante el tiempo que pueda. Pero, pues, esto casi no ocurre, ¿verdad? Escasa gratificación derivada del trabajo misma en razón de la poca aportación a cada artículo, ¿verdad? Pues esto generalmente, pues aquí no hay bonos de productividad, tal vez, a veces en algunas empresas sí lo tienen establecido, pero si se dan cuenta ustedes, existen más bonificaciones a veces para las personas que venden los productos que para quienes los producen. Entonces, si ustedes tienen un cierto porcentaje de ventas, pero no se considera a las personas que los han producido. Entonces, eso es un tanto injusto también, ¿verdad? Escaso o ningún control del ritmo de trabajo que genera frustración y fatiga, ¿verdad? Lo que está hablando aquí de la línea de montaje. Obviamente, como les indico yo, eso a veces nosotros no lo consideramos. O sea, las personas, y ya vamos a ver eso cuando trabajemos la parte de medición del trabajo, porque acá pues no estamos hablando de robots, ¿verdad? Ahora, pues en los últimos años, algunas industrias han desarrollado pues maquinaria ya que está sustituyendo a muchos operarios, pero cuando estamos hablando de personal que tiene que operarse esa maquinaria o estar en este proceso productivo, pues no consideramos esa parte de la fatiga, y es tan importante que nosotros tomemos en cuenta esta parte y diseñemos algún tipo de estructura de trabajo donde también consideremos esta situación, ¿verdad? Y no pongamos unos números de producción demasiado elevados, que esto pues no va a ser realista y tal vez nosotros vamos a exigirle demasiado a las personas. Pocas oportunidades para avanzar a un empleo mejor, porque rara vez es posible aprender mucho de un trabajo fraccionado, que es lo que platicábamos, ¿verdad? Eso con relación al tema de la especialización. El enriquecimiento es todo lo opuesto, ¿verdad? Aquí en el enriquecimiento nosotros hablamos de diversificar las tareas que se le encargan a una persona, ¿verdad? Todas obviamente tienen sus ventajas, sus desventajas, sus situaciones obviamente que van a tener
que tomar una decisión. Al final de cuentas, estamos viendo y vemos todo lo que vemos aquí, ¿verdad? De teoría, porque ustedes deben aprender a tomar decisiones. ¿Qué es lo que ustedes consideran más conveniente para la empresa? ¿Consideran más conveniente una especialización o consideran más conveniente un enriquecimiento del puesto? Acá dice, por lo general implica adaptar un trabajo especializado, ¿verdad? Para que resulte más interesante la persona que ocupa el puesto, ¿verdad? Si ustedes pues, están en diferentes actividades durante todo el día, tal vez va a ser más entretenido, van a aprender más, ¿verdad? Y no va a ser tan tedioso para ustedes. Y se dice que un puesto se amplía horizontalmente si el trabajador desempeña una mayor cantidad de actividades o más variadas. Y el puesto se amplía verticalmente si el trabajador participa en la planeación, organización e inspección de su propio trabajo, ¿verdad? Entonces existen estas dos formas de enriquecimiento: horizontal, cuando tiene más actividades diversas, variadas, y vertical, cuando la persona se encarga de planificar, ejecutar y controlar su propio trabajo, ¿verdad? Entonces, o participa, ¿no? Tal vez que la desarrolla al 100, pero participa en esas actividades. Los beneficios del enriquecimiento del trabajo para la organización dice que se manifiestan en la calidad y en la productividad. La calidad en particular mejora en gran medida, porque cuando los individuos son responsables del producto de su trabajo, lo hacen suyo y simplemente lo hacen mejor. Perdonen chicos, solo denme un segundo. Perdonen. Bueno, entonces dice que los beneficios del enriquecimiento del trabajo para la organización se manifiestan en la calidad y la productividad, ¿verdad? Algunas personas son más eficaces cuando están haciendo más actividades, diversas actividades, están más entretenidos, les gusta más lo que hacen, ¿verdad? Porque ven y participan en más áreas de la empresa probablemente y se sienten más motivados. Eso también a veces suele ser de las motivaciones no monetarias que ustedes pueden dar a sus colaboradores, ¿verdad? Cuando ellos participan y se sienten una pieza más importante dentro de la empresa. Dice que la calidad en particular mejora en gran medida porque cuando los individuos son responsables del producto de su trabajo, lo hacen suyo y simplemente lo hacen mejor. Cuando ustedes tienen esa parte de, bueno, ser sus propios supervisores, ¿verdad? Y ustedes, bueno, ¿qué está pasando con esto? ¿Lo puedo hacer mejor? ¿Verdad? Una forma de poder hacer más y mejor su trabajo. Dice que también conocen mejor el proceso de la labor. Es más probable que detecten y corrijan errores que cuando tienen un enfoque estrecho en ella. El enriquecimiento del trabajo también mejora la productividad, pero las mejoras no son tan previsibles ni tan grandes como las que registra la calidad. Esto se debe a que el trabajo enriquecido invariablemente es una mezcla de tareas que en el caso de los trabajadores manuales provoca interrupciones en el ritmo y diferentes movimientos cuando se cambia de una labor a otra. No sucede así en el caso de los trabajadores especializados. Entonces, pues esto suele ser una de las actividades que se pueden llevar a cabo cuando consideran ustedes, ¿verdad?, que de acuerdo a la naturaleza del puesto, el empleado puede tener más actividades y participar, obviamente, en otras áreas del proceso. Eso con relación al tema del enriquecimiento. Bueno,
aquí, esta parte, pues creo que no la vimos a cabalidad, obviamente, solo para desarrollar un poquito lo que tenía que ver con relación al tiempo normal, tiempo estándar. Entonces, vamos a verlo, ¿verdad? A continuación. Pero, ¿cuáles son los motivos o las razones por las cuales nosotros llevamos a cabo una medición y una medición de los estándares laborales? Aquí nosotros establecemos esos estándares, como les decía, bajo los cuales, bueno, esa es una de las partes, ¿verdad?, que nos va a ayudar para medir el desempeño de las personas. Pero hay más motivos, ¿verdad? Uno dice que es programar el trabajo y asignar la capacidad. ¿Cómo voy a saber yo, o cómo supieron ustedes, ¿verdad?, de cuánto era capaz de producir? Por ejemplo, yo no sé si tomaron esto en cuenta al momento de realizar la estimación de la capacidad. Para el tiempo de cosecha, ¿verdad?, o el tiempo de siembra, ¿cuánta capacidad establecieron ustedes en función de todos los elementos que tenían? ¿Cómo supieron ustedes cuántas personas iban a necesitar? ¿Verdad? Entonces, para eso nosotros debemos saber los tiempos de las tareas de cada una de las actividades y saber, obviamente, esta parte. ¿Cuántas horas laborables yo voy a tener al día? E ir tomando decisiones. Esto todo son tomas de decisión en función a la información que nosotros tenemos. Programar el trabajo, dice, y asignar la capacidad. Todos los enfoques de programación requieren que se estime la cantidad de tiempo que tarda desempeñar el trabajo programado. En el caso de ustedes que eligieron 3 productos agrícolas, pues no solo íbamos a tener lo relacionado a la capacidad que tienen las personas, sino al tiempo también de producción, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se lleva, no sé, cosechar el chile pimiento, el café, la arveja, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Entonces son estimaciones que se deben considerar, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que con un equipo de trabajo vimos lo de la producción del plátano, pero el plátano no da el mismo año que se siembra, ¿verdad? Entonces hay que tener y esperar. Lo mismo pasa con el aguacate, creo yo. Entonces, ¿qué pasa con ese tiempo? ¿Verdad? ¿Cómo estimo yo mi capacidad o cómo hago yo para estimar esos tiempos, ¿verdad? Dice, ofrecer una base objetiva para motivar a la mano de obra y medir su desempeño. Yo creo que este es uno de los elementos que más problema nos causa. Como seres humanos, creo que a veces no nos gusta que nos digan que no estamos cumpliendo con algo, ¿verdad? O que no estamos, en este caso, ¿verdad?, porque están midiendo nuestro desempeño, pues a veces no nos gusta llegar a esa parte. No sé a cuántos de ustedes los evalúan, evalúan su desempeño en las organizaciones donde trabajan, pero ese es el momento en el cual nos dicen, mira, fíjate que has estado llegando tarde, tu trabajo se ha atrasado un poco, o al contrario, ¿verdad? Mira, estás haciendo un excelente trabajo, y generalmente ese tipo, ¿verdad?, de situaciones, pues nos dan la oportunidad también de mejorar laboralmente. ¿Por qué? Porque en algunas empresas tienen amarrado lo que tiene, y generalmente tendría que ser así. Esa evaluación de desempeño debe ir amarrada a un plan de carrera, ¿verdad? Para obviamente ir tomando en cuenta las personas que salieron mejor evaluadas en su evaluación de desempeño, dependiendo de la periodicidad con la cual lo realicen, ¿verdad? Y también tomar cartas en el asunto con las personas que no han cumplido con esos índices mínimos, que como les digo, generalmente en las empresas toman un 85%. Entonces, los estándares dicen que medidos tienen una especial importancia cuando se emplean planes de incentivos basados en la cantidad producida, ¿verdad? Aquí realmente también generalmente cuando ustedes están realizando algún proyecto, por ejemplo, en su trabajo o las actividades que tienen periódicamente, si llegan generalmente mensual, ¿verdad? Si ustedes llegan, por ejemplo, a una meta mensual de cobros, de ventas, de XY, ¿verdad? Lo que ustedes estén realizando, pues tienen una bonificación, ¿verdad?, en función de la productividad. Entonces muchas personas lo toman también, o muchas empresas lo toman de esa forma, ¿verdad?, para poder ir teniendo esa motivación constante en sus empleados de querer ser productivos. Entonces, por eso también es importante que ustedes logren enlazar la producción, ¿verdad?, con un plan de motivación también. Presentar cotizaciones de nuevos contratos y evaluar el desempeño de los existentes, dicen. Preguntas como, ¿podemos hacerlo y cómo vamos? Suponen la existencia de estándares. Esta parte a veces pues es importante, ¿verdad? Las empresas generalmente han surgido a veces sin
manuales, sin lineamientos. Han crecido tal vez mucho y en el camino pues han ido desarrollando más puestos y todo, pero no se han establecido los lineamientos para la misma. Entonces yo no sé ustedes, como creo que ya les he preguntado en algunas ocasiones, ¿existen manuales en su empresa? ¿O ustedes tienen conocimiento de que existan manuales? Porque en la mayoría de empresas de verdad no existen. No sé el porcentaje, no tengo ese porcentaje, pero me atrevo a decir que muchas empresas realmente no tienen los lineamientos. En la mayoría de empresas donde he trabajado no existen lineamientos. ¿Y qué pasa cuando una persona que lleva mucho tiempo en un puesto se va? La persona nueva lo tiene que estar llamando a cada rato. Mira, fíjate que ¿cómo hacías esto? ¿Cómo hacías este procedimiento? Porque tal vez el tiempo de inducción, capacitación no fue mucho y uno que está llegando de nuevo al lugar no sabe porque no hay nada escrito. Y las otras personas pues han aprendido de esa forma también, preguntándole a sus antecesores. Dice, proporcionar puntos de referencia para mejorar. Además de la evaluación interna, los equipos usan los puntos de referencia para comparar los estándares del trabajo en la empresa con los puestos similares en otras organizaciones. Eso a veces pues, no es muy fácil de obtener, ¿verdad? Porque las empresas, esta información pues es de ellos, es propia, no la comparten, pero pues nosotros debemos tratar de establecer esos estándares en función de las condiciones que nosotros tenemos en la empresa. Por eso les decía, a veces pues este tema de compararse con otras empresas en este punto, pues también tendríamos que comparar los recursos, ¿verdad? ¿Qué recursos tiene esta empresa que yo no tengo, ¿verdad? Porque ellos tienen este nivel de desempeño y yo no lo tengo, ¿verdad? Entonces son situaciones que se deben evaluar en todo el entorno, ¿verdad? No solo en el tema específico que yo estoy viendo. Perdonen chicos que esta parte está un poco cargadita, pero es importante que veamos la teoría para poder comprender lo que vamos a hablar de la práctica. Dice que hay 4 técnicas básicas para medir el trabajo y establecer estándares. Esto va a venir en el examen. Bueno, todo lo que hemos visto, pero esta parte del estudio de tiempos es la parte práctica que va a venir de esta quinta unidad. Estas 4 técnicas básicas se basan en 2 métodos de observación directa y 2 de observación indirecta. Los métodos directos son el estudio de tiempos y el muestreo del trabajo. Esos son los 2 métodos de observación directa. Esos eran los que habíamos platicado previamente, que yo les dije, bueno, lo primero que deben hacer, verificar, bueno, en el caso de ustedes pues no podían verificarlo, ¿verdad? Porque no pudieron ir a un proceso de cosecha de chile pimiento, o no sé si lo hicieron como parte de su investigación, o de arveja china, o de café, para ver cómo se lleva a cabo el proceso, ¿verdad? Pero generalmente cuando no hay estándares establecidos, entonces hacemos esto, ¿sí? Esto aplica para cualquier tipo de empresa. No sé si les he comentado, una de las empresas donde he trabajado, contrataron a una empresa para realizar todo este procedimiento. Entonces, ¿qué hacían? Se sentaban con cada uno, ¿verdad? Con una persona de cada una de las áreas y lo observaban durante las 8 horas y veían qué hacía, ¿verdad? Tenían que ver, por ejemplo, si la persona redactaba un reporte, si la persona realizaba llamadas a los clientes, si la persona atendía presencialmente clientes, el tiempo promedio, ¿verdad? En el cual realizaba cada una de estas actividades. Entonces eso, pues es parte también importante del quehacer que nosotros tenemos que agregar a nuestras actividades. Porque a veces, como les digo, exigimos mucho, pero no sabemos realmente qué tanto hace esta persona, ¿verdad? Le estamos exigiendo un montón, pero al final, o sea, el tiempo que nosotros tenemos asignado probablemente no sea el suficiente. Pero ¿qué pasa? Tal vez tiene muchas actividades. Entonces, es una parte importante para poder estudiar también la carga de actividades o la carga de trabajo que todos los puestos tienen. Porque a veces vemos también que pues en distintos puestos puede haber diferentes cargas de trabajo, ¿sí? A veces una persona tiene más actividades que otra, ¿verdad? Y el sueldo pues tal vez es el mismo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué están desiguales esas cargas de trabajo? ¿Qué estamos haciendo o tenemos mal distribuido en ese tema? Dice que el muestreo, el estudio de tiempos, se utilizan observaciones aleatorias de una persona. Y en el muestreo del trabajo dice que se lleva un registro de los equipos mientras trabajan. Entonces vamos a ver aquí cómo se desarrollan esas dos. Los 2 métodos indirectos dice que son los sistemas de datos de tiempos y los movimientos predeterminados.
suman datos de tablas de tiempos de movimientos genéricos desarrollados en un laboratorio para encontrar el tiempo correspondiente al trabajo y los datos elementales, en cuyo caso se suman tiempos que se toman en una base de datos de combinaciones similares de movimientos para llegar al tiempo correspondiente al trabajo. Es una suma de varios elementos, no es solo el desarrollo de la propia actividad como tal. Yo no sé si ustedes se recuerdan de la película de En busca de la felicidad de Will Smith. ¿Alguien lo ha visto? Él realizaba una... ¿Se recuerdan? Bueno, hay una actividad que él hacía, ¿verdad? Cuando realizaba las llamadas a los clientes. ¿Qué hacía él? Que hacía efectivo su trabajo. No colgar el teléfono, licenciado. No colgar el teléfono, dice. Había otra cosa que no hacía, que los demás hacían. No tomaba agua en todo el día para no ir al baño. Entonces, imagínense que nosotros, bueno, él hacía esto, ¿verdad? Porque tenía que salir a cierta hora, porque tenía que ir a buscar refugio, porque no tenía una casa donde vivir. Entonces, si llegaba después de las 4 de la tarde, ya no le daban un lugar donde pasar la noche. Pero realmente tenemos que ser objetivos, ¿verdad? En función de cómo nosotros vamos a diseñar esos puestos de trabajo y la carga de trabajo que vamos a asignar, ¿verdad? Porque obviamente las personas tienen derecho, vamos más adelante, vamos a ver el nombre técnico de esta parte, pero obviamente tienen tiempo de ir al baño, de ir a refrescarse. Yo no sé, en algunos lugares de trabajo salían a fumarse en su cigarrito para bajar esos niveles de estrés y realizar alguna actividad fuera de, ¿verdad? Vamos a ver si ponemos otro día el ejemplo de, ustedes me imagino que ya en alguno de los cursos han visto cómo se trabaja en Google. ¿Han visto cómo son las oficinas de Google? ¿Alguien que sepa? ¿No? Bueno, en Google tienen inclusive algunas áreas, ¿verdad? Donde ustedes pueden hacer una fiesta, pueden ir, exacto, son lugares así de relax total porque, bueno, yo no sé si les pasa, ¿verdad? A veces estar en un lugar encerrado durante 8 horas, ¿verdad? Solo salen a la hora de almuerzo, inclusive algunos ni salen a la hora de almuerzo, no, que llevan su comida, la calientan en el micro, comen en su lugar, de verdad que se vuelve un proceso demasiado tedioso y algunas veces las personas suelen bajar su productividad cuando ya están en niveles donde, bueno, ya es muy tedioso, ¿verdad? Aquí es demasiado estresante el ambiente, son muchos factores, ¿verdad, chicos, que debemos considerar? Pero nosotros debemos ser realistas al momento de establecer los tiempos, para no, obviamente, crear frustración tampoco en las personas y pedir como esto, ¿verdad? Esa persona, como les digo, en Will, en su película, ni siquiera colgaba el teléfono o ni siquiera tomaba agua, ¿verdad? Sabemos sus razones, pero otras personas, yo imagino que ustedes también lo han observado, en sus lugares de trabajo, unos son más relajados y otros son más estresados, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de personas. Eso obviamente también tiene que ver con cómo soy yo como persona. Pero bueno, la elección de la técnica dice que depende del grado de detalle deseado y del carácter de la propia labor, ¿verdad? Entonces va a depender de esos elementos. El trabajo repetitivo y muy detallado por lo general requiere un estudio de tiempo y el análisis de datos para tiempos y movimientos predeterminados. Cuando el trabajo se desempeña con un equipo de tiempo fijo, para el procesamiento se suele emplear datos elementales, con el fin de que no resulte tan necesaria una observación directa. Perdón, cuando el trabajo es poco frecuente o implica un tiempo de ciclo largo, el muestreo del trabajo es la mejor opción. Entonces vamos a ver aquí cómo se desempeña cada uno de estos. Yo creo que por acá en la presentación únicamente tengo el estudio de tiempos, pero luego voy a agregar los otros para que lo tengan por acá también. Si no, vamos a ver, no me recuerdo qué página es, creo que esta fíjense que no está tan amplia, creo que no está tan detallado en el libro base que tenemos, pero les voy a mandar el otro libro y les voy a indicar qué páginas podrían completar aquí la información. Bueno, para el estudio de tiempos, dice que lo que necesitamos aquí es un cronómetro. ¿Por qué? Porque necesitamos estar en el lugar, verificando, observando la acción que se está llevando a cabo y tomando el tiempo de lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Cuántos segundos? Porque generalmente son segundos lo que la persona se puede tardar, por ejemplo, en una labor, cuando estamos hablando de un
proceso muy repetitivo, pues esto nos puede ayudar para medir rápidamente cuáles son las diversas actividades que se tienen, ¿verdad? Pero midiéndolo porque son muy rápidas, ¿verdad? Con un cronómetro. Dice que el trabajo de la tarea del objeto del estudio, perdón, se divide en partes o elementos medibles. Se puede cronometrar, ¿verdad? Y cada uno de forma individual. Estas son algunas reglas que ustedes deben aplicar al momento de estar realizando un estudio de tiempo o lo que se debería hacer. Definir cada elemento del trabajo de modo que dure poco tiempo, pero lo bastante para cronometrarlo y obviamente eso lo vamos a anotar para sumarlo al tiempo del proceso total. Si el operador trabaja con equipo que funciona por separado, es decir, si el operario desempeña una actividad y el equipo hace otra de modo independiente, se dividen las acciones del operario y las del equipo en elementos diferentes. Luego vamos a ver esta parte. Definir las demoras del operador o del equipo en elementos separados también. Se recuerdan que cuando estaban realizando ustedes su proceso, también dentro del proceso se deben tomar en cuenta las demoras, ¿verdad? Eso obviamente al final de cuentas va a tener una repercusión en el tiempo total. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta también. Dice que tras varias repeticiones se promedian los tiempos registrados. Es decir, pues nosotros vamos a establecer un tiempo normal, ¿verdad? Se puede calcular la desviación estándar para obtener una medida de la variación de los tiempos del desempeño. Vamos a ver si aplicamos esa parte. Voy a recordar un poquito de métodos. Luego dice que se suman los promedios de los tiempos de cada elemento y así se obtiene el tiempo de desempeño del operario. No obstante, para que el tiempo de este operario sea aplicable a todos los trabajadores, se debe incluir una medida de la velocidad o el índice de desempeño, por lo que les mencionaba previamente. No todas las personas tenemos la misma habilidad y la misma agilidad, ¿verdad? Entonces, obviamente, unas personas van a ser más eficientes en cierto proceso y otras no van a cumplir tal vez con ese índice. Entonces, hay un tiempo que se puede observar, o un desempeño, perdón, que se puede observar en cada uno de los trabajadores. Dice que esa va a ser la forma normal para ese trabajo. La aplicación de un factor del índice genera el llamado tiempo normal. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a establecer con esos datos. Por ejemplo, dice, si un operario desempeña una labor en 2 minutos y el analista de tiempo considera que su desempeño es alrededor del 20% más rápido de lo normal, esto, chicos, va a ser a juicio, ¿verdad? La persona que esté tomando el tiempo puede realizar varias observaciones o puede estar viendo en el área donde hay varios operarios realizando la misma acción y decir, bueno, voy a estar con esta persona, pero esta persona está operando a un 20% normal aproximadamente relacionado al resto. ¿Sí? Entonces este método o este porcentaje va a ser a juicio, no vamos a poder establecerlo, al menos en el momento de la medición, porque si nosotros realizamos una medición, por ejemplo, al final del día y vemos que el promedio es de 100 unidades, pero esta persona produjo 120, entonces ahí sí ya lo podemos medir con términos exactos, ¿verdad? Esta persona produjo 120 unidades cuando el promedio es de 100, ¿sí? Entonces, vemos ahí ya con números exactos que esta persona sí está produciendo con un 20% adicional o superior al normal. El índice de desempeño de ese operario dice que sería de 1.2 o 120, tomando en cuenta el tiempo normal, ¿verdad? Entonces, el tiempo normal lo calcularíamos de esta forma. Los 2 minutos que se tienen, que se lleva esta persona por 1.2. Así de sencillo. Los 2 minutos que esta persona se lleva haciendo esa actividad por 1.2, que es el porcentaje de desempeño, ¿verdad? Entonces, esto nos da un tiempo normal. Digamos que este operario lo hace en 2 minutos, pero normalmente todos los demás deberían estar tardándose 2.4 minutos en esa actividad, ¿sí? Entonces, esto puede, pues, impactar. En este caso fue de forma positiva, ¿verdad? Porque esta persona es más rápida que el promedio. Pero también puede impactar de forma negativa. Digamos que esta persona, esta persona está produciendo a un 90%. Entonces sería 2 por 0.90. Entonces eso va a reducir el tiempo normal, ¿verdad? Aquí tenemos algunas ecuaciones, ¿verdad? Para calcular, pues, el tiempo normal. Dice que el tiempo del desempeño observado por el índice de desempeño. Este es el ejemplo que dimos y es la información que se tiene, ¿verdad?
Pero cuando se observa, dice, y este es el ejemplo que ven acá, en esta parte. Pero acá abajo dice, cuando se observa a un operario durante un periodo, perdón, la cantidad de unidades que produce y el índice de desempeño se tiene tiempo trabajado dividido la cantidad de unidades producidas en el tiempo de observación. Es durante el tiempo que observamos por el índice de desempeño. Entonces vamos a utilizar una u otra ecuación dependiendo de la información que tengamos, ¿sí? Si tienen solo el tiempo y el índice de desempeño, pues aplican la primera ecuación. Pero si nos está diciendo que a esta persona se le observó durante un periodo, ¿verdad? Dan el tiempo, dan la cantidad de unidades y en el índice, entonces aplican esta otra ecuación. El tiempo estándar dice que se calcula mediante la suma de los tiempos. Vamos a ver, la suma del tiempo normal más ciertas permisibilidades para las necesidades personales. Yo no sé si todos tienen su hora del café en la oficina, su hora de la refa, pero obviamente es algo que debemos considerar. Todos van a tener obviamente un cierto tiempo permisible para poder desarrollar actividades personales. Estas demoras dice que son inevitables, ¿verdad? Y también puede que ocurra algo fortuito, algo que tal vez no ocurre generalmente, que hubo un fallo en algún equipo, ¿verdad? Aquí se falta de materiales, ¿verdad? En función de lo que requieren ustedes para su proceso. X o Y situación, ¿verdad? Puede ocurrir. Y también fatiga del trabajador, ¿verdad? Esto también nosotros debemos considerarlo, como les dije previamente. Y también tenemos dos ecuaciones para poder calcularlo, ¿verdad? Si nosotros tenemos el tiempo estándar, podemos calcular el tiempo normal más tolerancias que generalmente, aquí creo que lo están tomando, ahí abajo vamos a ver qué porcentaje están, 15%, que es que generalmente es el 15%. ¿Se recuerdan que hablamos que el porcentaje de eficiencia generalmente es del 85%? Y las permisibilidades generalmente del 15%, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que el tiempo normal más la multiplicación de las tolerancias sería el 15% por el tiempo normal, me daría mi tiempo estándar. Como les digo, todo va a ser dependiendo de la información que yo tenga. También el tiempo estándar lo pueden calcular. Tiempo normal multiplicado por 1 más las permisibilidades. Quiere decir, en este caso, si tenemos el tiempo normal de 2 minutos, por ejemplo, y un 15% de permisibilidades, sería 2 minutos de tiempo normal multiplicado por 1 más 15%. O esos 2 minutos multiplicados por 1.15, ¿verdad? Esa sería la operación. Pero también lo podemos calcular, hay tres formas, ¿verdad? Tiempo normal dividido 1 menos las tolerancias. Va a dar, cuando ustedes realicen las operaciones, diferente, obviamente, resultado en las tres ecuaciones. Dice que la ecuación 5A1, ¿verdad? Que es la segunda, es mucho más común en la práctica. Sí se supone que deben aplicarse permisibilidades al periodo completo de la labor, que generalmente va a ser así. Entonces sería la ecuación número 2, ¿verdad? La que dice 5A1, la que más se utiliza. Para ilustrar, dice que suponga el tiempo normal para desempeñar una tarea es 1 minuto y las permisibilidades del 15%, ¿verdad? Y aquí pues es la ecuación que les comenté. 1 minuto que está aquí afuera de la ecuación multiplicado por 1 más, de los paréntesis, perdón, 1 más 0.15, que nos da 1 por 1.15 y van a ser 1.15 minutos. En una jornada de 8 horas, un trabajador dice que produciría 8 por 60, ¿verdad? 8 unidades por, vamos a ver. Creo que está hablando de 8 unidades, ¿verdad? Por 60, vamos a ver, digo 1.15 o 417 unidades. Lo anterior implica que trabaja 417 minutos con 480 menos 417 o 63 minutos de permisibilidades. Con la ecuación, vamos a ver, 5A2, las permisibilidades en este caso, o el tiempo estándar, es de 1, ¿verdad? Que se tarda en cada uno de los, por cada una de los productos, dividido 1 menos 0.15 igual 1.18. Y
En esa misma jornada de 8 horas se producen 8 por 60 dividido 1.18, 408 unidades, con 408 minutos de trabajo y 72 minutos de permisibilidad. Según la ecuación que se utilice, hay una diferencia de 9 minutos en el tiempo diario de permisibilidad, ¿verdad? Que es lo que se tenía acá. Acá se utilizó una ecuación, ¿verdad? Y acá se utilizó la otra. Aquí tenía 63 minutos de permisibilidades y aquí tenía 72. Entonces hubo una variación como les indiqué, pero pues al momento que ustedes estén desarrollando su ejercicio van a poder verificar o van a poder utilizar ambas y tomar una decisión, ¿verdad? Con cuál tiempo pueden quedarse al final para establecer su tiempo estándar. Eso para dar el resultado final, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo por ahí hoy en función de eso y vamos a empezar a ver la parte práctica el día... bueno, los jueves, este jueves no tenemos clase por ser 20 de octubre, así que nos quedan 3 clases que serían la semana entrante. Así que estos días, yo sé que tienen otras cosas que hacer, obviamente, más lo del tema del proyecto, pero traten de completar la lectura de los capítulos que están componiendo estas unidades. Y el día martes, a más tarde, estaremos haciendo las comprobaciones de lectura. No sé si nos va a dar tiempo de hacerlo en clase, así que se las voy a dejar para que las puedan desarrollar posterior, ¿verdad? Y pues ya sumar eso a la parte de la zona que espero ya tenerla avanzada para la siguiente semana. No sé si tienen alguna duda, consulta, comentario. ¿No? Y ya, perdone, Dime, Sergio. fecha para evaluaciones finales, ¿habrá? Perdón, Sergio. Fecha para las evaluaciones finales. Sí, fíjense que es la primera semana de... yo creo que el 31. Dame un segundito, Sergio, ya que preguntaste, voy a ver en el calendario. Yo creo que el 31 de octubre sería. Dame un segundito. Aquí creo que tengo mi calendario. Aquí está. Vamos a ver. Lo que no sé, les voy a decir lo que considero, le voy a preguntar a Lick Damaris porque la verdad no recuerdo qué dijeron con relación a eso. Pero sí, es del 31 de octubre al 4 de noviembre. Creo que la prueba de métodos va a ser el 4 de noviembre, si no estoy mal, porque el 1 de noviembre, que es martes, pues obviamente no hay actividades. Entonces, creo que va a ser el viernes 4, la de operaciones 2 en particular, pero empiezan el lunes 31 de octubre. ¿Oyeron? Entonces, para que se vayan preparando ahí con relación al contenido que les falta, que deben estudiar en todos los cursos. Eso, y para el viernes lo del proyecto no se les va a olvidar, les voy a colocar ahí la fecha, el espacio en RAD para que lo carguen. No necesariamente tiene que ser el coordinador, pero sí lo va a cargar solo una persona de cada equipo, por favor. Entonces, para que tomen eso en cuenta. Por ahí ayer me preguntaban sobre el tema de la evaluación. No se les olvide evaluar 360. Esa evaluación que les coloqué ahí, cada compañero debe evaluarse a sí mismo o autoevaluarse y evaluar al resto de compañeros. Creo que hay 6 ítems que yo tenía en esa rúbrica, pero pueden agregarle más, ¿verdad? Si ustedes consideran. Si no, pues con eso está bien. Pero evalúen objetivamente, ¿verdad? En función de si la persona trabajó o no trabajó. Yo sé que aquí, tal vez, no sé si hasta de enemigos que hagan algún equipo, porque suele ocurrir cuando uno tiene un equipo muy grande de trabajo, cuesta un montón. Y más virtualmente, me imagino que debe ser una odisea. Pero evalúen esa parte, por favor, y en el área donde van, yo no sé cómo les pidió esto de Lick Byron, pero en el área donde están los nombres de los compañeros, coloquen una columna de los promedios, de las notas que cada uno obtuvo en esas evaluaciones, por favor. Entonces eso sí es importante que lo agreguen en el trabajo, porque si no, les voy a bajar puntos a todos. Entonces, porfa, agreguen la evaluación, ¿sí? Si tienen alguna duda sobre esto, pues me escriben para indicarle, ¿verdad? Pero pues ahí está el formato en RAD y es un documento de Excel, ¿verdad? Para que sea más fácil la obtención de la información y que evalúen sus promedios.
Eso y lo de las comprobaciones que les dije la otra semana. ¿Qué más? Bueno, yo creo que por el momento es solo eso. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta adicional. ¿No? Solo la pregunta de la Alex. Ay, sí, ¿verdad? Bueno, solo pongan hoy diseño y medición del trabajo, por favor. Gracias por recordarme. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por ahí. Entonces, chicos, me dio mucho gusto saludarlos. Que